Su iglesia será restaurada en completa unidad. Unos seremos en Cristo, las barreras caerán. Jesús está sanando a su cuerpo, derramando gracia y poder. Unos somos en Cristo, para gloria de Él. Somos uno en Cristo, no hay barrera entre tú y yo. Somos uno en Cristo, no hay barrera entre tú y yo. Tomados de la mano, juntos como hermanos, viviremos hoy, reinaremos en Jesús. Somos uno en Cristo, no hay barrera entre tú y yo. Somos uno en Cristo, no hay barrera entre tú y yo. Tomados de la mano, juntos como hermanos, viviremos hoy, reinaremos en Jesús. Jesús está sanando a su cuerpo, derramando gracia y poder. Unos somos en Cristo, para gloria de Él. Somos uno en Cristo, no hay barrera entre tú y yo. Somos uno en Cristo, no hay barrera entre tú y yo. Tomados de la mano, juntos como hermanos, viviremos hoy, reinaremos en Jesús. Somos uno en Cristo, no hay barrera entre tú y yo. Oh, somos uno en Cristo, no hay barrera entre tú y yo. Tomados de la mano, juntos como hermanos, viviremos hoy, reinaremos en Jesús. Somos uno en Cristo, somos uno en Cristo, somos uno en Cristo. Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos muy contentos junto a Carlos de poder estar compartiendo nuevamente junto a ustedes de esta nueva programación, ya nuestro cuarto capítulo de la segunda temporada. Así que estamos muy contentos de que puedan estar participando del matinal de Mañana Oirás Mi Oración. Amén. Me sumo a las palabras de Pablo. Agradezco también al Señor que nos da esta hermosa oportunidad de tener esta emoción. Pues están hablando de la emoción en el último capítulo, de tener alegría, de compartir también este nuevo capítulo. Un poco de ansiedad también. Ansioso, claro. ¿Quién no ha sufrido o quién no ha tenido la ansiedad?
Creo que hemos tenido temas bien interesantes. Fue bastante, bueno, aunque lo desarrollamos entre nosotros con el Arturo, Claro. pero sí que fue bastante, bueno, interesante. Cómo a veces nos afecta igual la ansiedad y cómo es importante que todo esté la armonía de nuestras emociones. Justamente lo que hablábamos también en el episodio pasado, me recuerdo que nuestro hijo nos mandaba un versículo bíblico. Bueno, dentro de los versículos que nosotros hablábamos y conversábamos era que nosotros debíamos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Así es. Podemos descansar, podemos encontrar que en Él tenemos un refugio, Así es. tenemos seguridad y de cierta manera también poder, si bien dijimos que la ansiedad no es mala, porque Claro, es parte de nuestro yo, ¿cierto? Ajá. Pero sí tenemos que aprender a canalizarla para que no nos repercuta dañe, exactamente. con mayor daño. Exactamente. Y hoy día tenemos una sorpresa. Estamos, ¿cómo se podría decir? ¿Interprovinciales? No, intercomunales, ¿no? Sí, intercomunal. Sí. Intercomunal. Tenemos una visita de redoble de tambores, por favor. de una iglesia hermana, de una iglesia de como dice Carlos, una iglesia ilustre, de la iglesia de San Antonio Cerro Arenas. Sí. Tenemos a una hermana que está invitada, así que como todos los días, ¿cierto? Le decimos, si viene a bien poder compartir este link, lo puede hacer con su familia, con sus hermanos, para que también puedan estar participando de este programa, porque va a ser bastante interesante. Exacto. Hoy vamos a hablar de el trabajo social. Así es. El trabajo social. Y vamos a ir a una breve pausa. ¿Sí? Vamos a dejarlo con la intriga. Sí. Y vamos a volver ya luego con nuestra invitada aquí. Ya dijimos que es mujer. Es mujer. Entonces, Se le salió el caldo. exacto. No, aquí sí salió primero. Pausa y volvemos. Hoy reinaremos en Jesús. Somos uno en Cristo. No hay barrera entre tú y yo. Oh, somos uno en Cristo. No hay barrera entre tú y yo. Tomados de la mano, juntos como hermanos, viviremos hoy, reinaremos en Jesús. Bien, que el Señor les bendiga. Estamos con nuestra hermana Fernanda Quevedo. Un aplauso a la hermana Fernanda, que nos acompañó en esta mañana y también apartó parte de su tiempo. Agradecerte, Fernanda, el haber recibido esta invitación y estar con nosotros. Bien, para los hermanos que no te conocen, no te voy a decir que te presentes delante de hermanos, pero para los hermanos que no saben, la hermana Fernanda es hermana de nuestra hermana Lisette Quevedo, o la Fran, que la conocemos, ¿cierto?, como la Fran, y es cuñada también de Marquito, ¿cierto?, y también es prima de aquí del hombre que está aquí, Por favor. de Carlos Pedro. Qué bendición. Me siento familia. San Antoninos. Sí, Están sacando aquí la cara por San Antonio. de corazón. Bien, hemos invitado, ¿cierto?, a Fernanda para que ella también nos comente un poco en qué se desempeña, qué profesión tiene, ¿verdad? ¿Cierto? De eso se va a tratar el tema, ya lo adelantaba Carlos, vamos a hablar sobre el trabajo social. Así que bien, Fernanda, el espacio es tuyo, nosotros vamos a ir también conversando contigo, pero para que también puedas saludar a los hermanos que nos están viendo. Bueno, primero, obvio, muy agradecida del espacio, de cuando Carlos me habló, igual como fue medio cosita, pero la verdad le digo, no, sí, la verdad hablar siempre ha sido lo nuestro. Sí, amén. Este programa va a durar 2 horas. 2 horas, ¿sabes? Porque es un programa especial. No, les corrijo, sí, es interprovincial. Sí, Interprovincial. pues, San Antonio, está bien. San Antonio Está bien. provincia, igual que Valparaíso, ahí ojo el dato. Qué bueno. ¿Y quién es el puerto más grande de Chile? San Antonio. Valparaíso. No, pero ¿cuál es el primer puerto? San Antonio. San Antonio es Por ahí. el primer puerto de Chile y recibe la carga más grande de todo el país. Oh. Exactamente. Sí. ¿Y la Fran puede decir eso? Sí, la Fran ahí trabaja moderno.
Bueno, nada, o sea, hablar acerca de un poco mi profesión, la verdad, es complicado. Yo partí por un área nada que ver, yo me tiré por el área de contador y no era lo mío. Y llegar al trabajo social fue más que nada, yo creo que dirección de Dios. No fue algo que yo quería, no fue algo que yo te puedo decir, no, desde que yo era chiquitita que quería estudiar trabajo social. Se no. puede dar el tiempo. Claro, fue como un proceso, bueno, uno es porfiado también. Y el Señor a uno le marca el camino, le dice qué es lo que tiene que hacer y uno porfía, pero terminé ahí y gracias al Señor me ha ido bien. Me he podido desarrollar en el área de infancia, familia e infancia. Yo trabajo en un PRM, que es un programa de reparación de maltrato y abuso sexual infantil. Y, sí, igual la temática que trabajo es una temática bien compleja, pero me gusta mi trabajo. Me gusta mucho mi trabajo. A diferencia, por ejemplo, de los otros hermanos que hemos invitado, ¿no es cierto, Carlos? Ha estado el Cristian, que es psicólogo, ha estado la Natalia, que es educadora de párvulos. No recuerdo si hemos tenido otro hermano que tenga alguna profesión como tal. Pero hablando de jóvenes, ¿cierto? Claro. Bueno, entre comillas jóvenes, ya están pasando a una edad más adulta. Pero, por ejemplo, Natalia decía que ella lo sentía desde muy pequeñita, ese se llamaba a trabajar con los niños. Pero tú nos comentas algo totalmente distinto porque partiste en contabilidad. Claro. Y ahora estás trabajando de trabajadora social, ¿cierto? Entonces, como súper diferente El salto. el salto. Sí. Para que si hay algún joven, ¿cierto?, que esté viendo y dice, chuta, no sé qué hacer, hacia dónde apuntar, también él pueda decir, no está tan mal. Si también tenemos al Arturo que está estudiando historia y ahora le está estudiando periodismo. Ajá. La vale. Buenos saltos. Una pregunta difícil para empezar al tiro. Siempre que se nos pregunta a qué nos dedicamos o qué estamos estudiando o a qué ejercemos, es difícil definirlo. Sí. Pero con tus palabras, de una manera clara, ¿cómo podrías definir qué es el trabajo social? El trabajo social sí es difícil de por sí. De hecho, yo les comentaba antes de empezar, de hecho también me acerca como define el trabajo social. Es muy difícil definirlo porque Es como cuando dicen define Estado. Claro, no, es súper amplio. La forma de trabajar del trabajo social es muy amplia. De hecho, hoy en día en otros países está a la par con la psicología. O sea, el trabajo social clínico está a la par con la psicología clínica. Acá en Chile está muy poco desarrollado. El espacio todavía es como bastante limitado al trabajo. Pero si lo pudiera decir, el trabajo social es una disciplina que se conforma de muchas ciencias. Ajá. O sea, y como que, bueno, yo cuando estudié me acuerdo que estudié antropología, también tuve psicología, sociología. Entonces uno tiene que, soy el típico que sabe de todo un poquito. O sea, sé mucho de todo, pero poco de nada. Exacto. Entonces, como que yo creo que esa frase podría describir el trabajo social. El trabajo social. Sabemos mucho de todo, pero poco de nada. O al revés. Poco de mucho nada. Pero algo así, es muy variado. El trabajo social es súper dinámico, porque donde uno se puede desarrollar es en muchas áreas. Hoy día vemos trabajadores sociales en el área de la vivienda, de la salud, de la educación. Parece quizá, disculpa Fernanda que te interrumpa, parece quizá un poco absurdo, pero obviamente tiene y se relaciona con lo social. Sí. O sea, la sociedad. La sociedad es contacto directo con la gente. Tal cual. De hecho, anoche hablaba con una amiga que se cansó del trabajo social y se fue a vivir a Australia. Pero me dice, me echo de menos hablar con la gente. Y encima se fue a aprender inglés. Entonces su comunicación está súper limitada, pero me dice, necesito hablar con la gente, necesito como comunicarme. Y me decía, y esa es nuestra pega, o sea, trabajar con la comunicación, con la gente, cómo se sienten, cómo están. Hablarle acerca del derecho social, de la justicia y de todo esto. Y yo, bueno, conversaba con el Carlos y decía, ¿sabes qué? Cuando yo me adentré como en el trabajo social, entendí por qué Dios me quería aquí. Yo siempre fui un poquito desparramada para mis cosas, me da loquilla. Dispersa, sí. Entonces, siento que la profesión, sin quererlo, me ha traído también mucha cercanía en mi relación con Dios.
porque su base, y esto mis colegas más científicos estarían totalmente en contra, pero la base del trabajo social está en la religión. O sea, de ahí partió todo el tema de la caridad, de la ayuda al prójimo, de esta época como asistencialista, que pasó el trabajo social en sus inicios. Es lo que me ha llevado a mí a mantenerme y cuando ingresé a la carrera decir, ya sí, aquí me tengo que quedar, porque esto es como lo que en el fondo, yo como me hacía la pregunta a modo de consejo para los jóvenes, yo traté primero de buscar una carrera que me diera plata, pero no. Claro, uno siempre pregunta para allá. Pero no, siempre elijan algo que los mueva en su corazón y otra cosa que te acerque a Dios. Que hoy en día yo puedo decir que mi conocimiento lo puedo poner al servicio de Dios y también al servicio de la iglesia, que eso es algo que hoy día, yo creo que hoy en día de mi vida, hoy día, ¿cuándo estamos? 27 de julio. De julio estoy como completamente con esa intención. Qué bueno, Excelente. Fernanda. Bien, dentro de lo que tú nos comentas, ¿cierto? Y nos estás hablando, dijimos obviamente que el trabajo social, o decías bien tú, tiene muchas aristas en las áreas que tú te puedas desempeñar, ¿verdad? Correcto. Entonces, resumimos de cierta manera qué es el trabajo social. Aparte que mientras todo igual yo pensaba lo siguiente, tiene mucha relación también con nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, porque uno está llamado A servir. Hacia afuera. hacia afuera, Sí, no sí, hacia sí, adentro. O sea, no sirve de nada que estemos entre cuatro paredes sin ayudar, sin expandir el evangelio, ayudar al necesitado, que tiene mucha sincronía con tu carrera. Ajá. Pero de cierta manera, las áreas que cubre el trabajo social en sí, no sé si se puede decir así la pregunta, ¿qué área Claro. cubre el trabajo social? Porque tu área es familia, infancia. Familia e infancia. Pero- ¿Qué áreas más Pero hay hay? más áreas. Sí, yo específicamente me dedico a familia, infancia y infancia vulnerada, que esa es como mi especialidad. Pero como les decía adelante, o sea, está el tema de vivienda, que es ya un trabajo como más sistemático, el tema de salud. Que por lo general uno conoce el trabajo social también por el tema de la vivienda, porque Sí. bueno, los que quizás están postulando alguna casa, algún subsidio, siempre se relaciona, tienen que ir a hablar con la trabajadora Que le social. La haga- asistente social. Que le hagan registro Ya social me de hogares. corrigieron, trabajadora social. Trabajadora. Ya me corrigieron de entrada, ¿viste? Entonces, claro, uno tiene como ese Concepción. concepto. Por ejemplo, la otra hermana que también es de nuestra iglesia, que también es trabajadora social, es Carolina, también Felipe, pero Carolina está ejerciendo en un jardín Integra, una corporación, no sé, creo que es así. Sí. Y también Fundación. esa fundación. Va por el área de educación. Sí. También esa es Ajá. otra área, Exacto. otra rama en donde se puede trabajar. Bien, ya nos dijiste que te llegó a estudiar, ¿cierto? Sí. Y a ejercer esta carrera. Entonces, no sé, Carlos, si tú quieres aportar también o quieres hacer alguna Sí, no, pregunta antes que entremos de lleno en- siguiendo la tónica, porque hablamos del tema de religión, entonces los problemas sociales los podemos ver también Sí. en la Biblia, Sí. de la Biblia, ¿verdad? Con la esclavitud, Sí. en su momento el pueblo de Israel, Dios mismo mandando leyes ya una vez que son libres, entonces siempre como que, y de hecho a lo largo de la historia, solamente estamos viendo la primera parte, pero así como, a ver, como carrera en sí, ¿cuándo se origina o cómo se origina el trabajo social ya como carrera? El trabajo social como carrera, ya de como que separándose un poco de esto, de la ayuda al prójimo, de la caridad, de todo este proceso, es parte como con la cuna en Estados Unidos, con la señora Mary Richmond, que también me cuesta decirlo. Mary Richmond. Mary Richmond. No es Merry Christmas, No, es Mary Christmas, ¿ah? es Merry Christmas. Sí. Ella entiende y genera como, en el fondo descubre la profesión, como la sistematiza, la comprende como algo que puede ayudar a la gente, no solamente desde, como decir, vamos a dar limosna a los pobres, vamos a ayudarlo a lo mejor con enseres y con cosas así, sino que
vaya más desde un cambio social interno. De decir, por ejemplo, nosotros hablamos acerca de la deprivación, que la gente nace con capital social, el capital cultural, el capital familiar. Tenemos capitales que no es solamente el capital económico. Son intangibles. Claro, son cosas intangibles, pero que también a nosotros nos impulsan en nuestro crecimiento de vida. Entonces, la señora Mary, muy sabiamente, se dio cuenta de esto. Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a entrar a investigar a las familias en su funcionamiento. Por ejemplo, ya esta familia, vamos a investigarla. Ella ya hace, como es en el libro del diagnóstico social, como ella lo explica, como el proceso de ir, evaluar, diagnosticar, anotar, buscar fuentes, las observaciones y todo el proceso como más sistemático de... Eso era para potenciar claro, las familias. Exacto, como para decir, ya, esta familia necesita, no sé, ayuda en esta área, potenciémosla. Por ejemplo, ahora se hablaba mucho antes de que generar recursos genera dependencia de las personas hacia los estados de bienestar. O sea, se ha tratado de quebrar ese proceso. Hoy en día el trabajo social está full trabajando en eso, de potenciar a la gente, de hoy día generar recursos, de hacerlos que, por ejemplo, si yo tengo la capacidad de desarrollar un trabajo o un oficio, ese oficio me va a hacer a mí crecer en diversas áreas de mi vida. Ustedes también son los que hacen el nexo, el puente hacia a los demás profesionales, claro, porque hacen las famosas capacitaciones, derivaciones. Sí. Entonces, también ustedes son las que gestionan, bueno, digo las, porque también hay los... Sí, hay las. Pero está más cargado para el lado femenino, el trabajador social. Sí. Rara vez uno ve como hombres. Sí, yo tengo dos colegas. Disculpa que venga. Yo tengo dos colegas Sí, perdón, Felipe. y conozco a Pipe también. Así que la verdad es que sí, la carrera es más estudiada por mujeres, igual que la enfermería. Claro. No sabemos por qué se da este fenómeno. Es que puede ser, quizá con esto me van a tirar la oreja, no sé, pero puede ser porque las mujeres tienen su lado emocional más desarrollado y también les gusta hablar más, conversar más. Puede ser por eso, porque el hombre es como más frío, ya, sí, no, ya, claro, es como más la respuesta corta. Sí. Sí. Excepto yo conectarlo, porque hablamos demasiado. Sí. Pero nos gusta saber por qué. ¿Por sí, qué? ¿Pero por qué? En mi caso pasa porque mi señora esposa, a quien amo mucho, es súper silenciosa, es calladita. Entonces, pero no. Sí. No. Ella es respuesta corta. La Belén es respuesta corta, sí. Pero no, es que a ver, yo igual tengo herencia familiar. Mi mamá es súper, mamá te amo, lo siento, te voy a pelar en vivo, ya, pero mi mamá es muy buena para hablar, siempre ha sido muy buena para hablar y yo por consiguiente también, yo no callo jamás. Pero ¿cómo es la Fran? ¿La Fran? ¿Tú lo conoces por la Fran? Sí, Silencios. Sí, hola. pues, Sí. Chao. Okay. Almonolitis. Pero sí, igual, bueno, ahí va un poco como la actitud de... Yo no digo que las personas introvertidas no puedan estudiar trabajo social, sí pueden, sí también lo llegan a desarrollar. Yo tengo colegas también que son introvertidos. Con un cafecito y una galleta pueden conversar, pero... Exacto. Y también a nosotros, bueno, yo como trabajo en el área terapéutica, a veces como que pasa que el usuario se siente más cómodo, sobre todo un usuario que es más introvertido, se siente más cómodo con una persona introvertida. Porque yo de por sí soy más inquisitiva, como que me gusta hablar y como tirar la talla y como... Entonces a lo mejor la persona es muy como para adentro y voy a estar y él no se va a abrir conmigo. Justamente y por lo general los que reciben esta ayuda de parte del trabajo social son las mujeres, porque uno como hombre, no es que uno sea machista ni mucho menos, pero por lo general ellas están como más pendientes de esta área respecto a la casa, porque no digo que obviamente ellas también trabajan, uno también trabaja, pero están como más relacionadas también con esta área, entonces se conectan súper bien entre mujeres. Claro. Y saben, hay muchos beneficios también. Igual en el área que yo trabajo, como podemos decir tristemente, igual a mí me toca trabajar con niños vulnerados y sí, como yo diría que casi el 80% con las que yo trabajo más es con las mamás. Y como que se ve como un desmérito bastante de la figura paterna, que es muy importante en este proceso como traumático que ven los niños, porque lo ideal es que estén las dos figuras paternas, porque ellos dan como esta sensación de estabilidad, de confort,
de generar este proceso de resignificación del trauma y todo eso. Correcto. Y tratamos nosotros de, somos bien como así con los papás, ¿no? Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir. Ajá. Pero sí, se da mucho más que la mujer está más dispuesta a trabajar. Ajá. Peña, pregunta. Hablando de la Mary Richmond, toda esa sistematización o esa manera de formalizar ya el trabajo social como carrera, ¿viene exclusivamente del libro Social Diagnosis? No, pues hay una cachada de autores, la verdad es que se me olvidan varios. Paul Gordon, si no me equivoco, era otro, y así varios más. Hoy día en Chile hay muchos exponentes nuevos y de ahí han salido varios, o sea, ella fue la precursora del proceso y de ahí se generaron muchas más teorías, de ahí ya salieron modelos de trabajo, el modelo ecológico, el modelo sistémico, el modelo integral, el modelo psicodinámico. Entonces como que ella fue la que dijo, ya, esta es una forma de trabajar, pero dijeron, sí, está súper buena, pero yo la puedo mejorar. Correcto. Entonces como que ella dio la base, dio la pauta y de ahí obviamente Buenísimo. hoy día ya hay nosotros trabajamos bajo una dinámica súper estructurada, muy sistémica de el usuario entra, se diagnostica, se trabaja, se habla, se retroalimenta, se interviene, generamos objetivos, se trabajan los objetivos. Está muy marcado los procesos, los pasos a seguir. Claro, igual el proceso es lineal, el proceso del profesional es lineal, pero el proceso del usuario no. Ajá. De ahí vamos entre medio del proceso, van las crisis, vamos atendiendo diferentes situaciones, a veces el usuario deja de venir, vamos generando adherencia, rescate del caso, harta visita social, Claro. uno tiene que ir ahí a la puerta, no le abre la puerta, entonces... Tiene todo un... Sí. Nos faltan los que a lo mejor buscando ayuda, desertan de ella también. Sí, ¿verdad? pasa mucho. Por ejemplo, en el área que nosotros trabajamos es complejo, es muy difícil, porque yo digo, trabajar en infancia, yo me saco el sombrero con ustedes, que son papás primeramente, porque ser papá no es fácil, menos en estos días. O sea, tenemos al Estado sobre nosotros, y también está muy el tema de la Convención de los Derechos del Niño. Estamos hablando del tema de no a la violencia, de estos nuevos procesos de crianza, de la parentalidad positiva. Ahora mismo en San Antonio salió una noticia de que unos alumnos agredieron a un profesor. Entonces yo digo, trabajar en infancia y en educación es un proceso complicado, difícil. Y para nosotros, trabajar con infancias vulneradas es el triple de difícil. Porque nos toca trabajar con niños que han sido vulnerados en sus derechos, que tenemos que, en el fondo, a nosotros, ese es nuestro trabajo, nos llaman a restituir los derechos del niño, que él se vuelva a sentir como un sujeto de derecho, que no lo vuelvan a objetivizar nuevamente. Entonces, en sí, como por eso decía, el trabajo social es tan amplio que podemos llevarlo desde la educación hasta el proceso de restituir en el fondo los derechos, y hoy día nos ampara, nosotros firmamos la Convención de los Derechos del Niño, así que lo que está pasando, voy a apelar, pero lo que está pasando a nivel país con el tema del servicio de protección, por aquí ahora ya no es Sename, se llama Servicio de Protección Especializada a la Infancia y la Adolescencia. Porque antes Sí, era el Servicio niñez y- Nacional de Menores, Sí. ¿verdad? Pasó por varios cambios de Sí, nombre, ¿verdad? por limpia de imagen también. El Senam, antiguo Sename, antes se llamaba Mejor Niñez y ahora se llama Servicio de Protección Especializada a la Infancia y la Adolescencia. Están al debe, han habido muchos problemas, muchos temas y se han tratado de tapar, o sea, lo mismo que pasó ahora con Macaya. Claro. O sea, yo trabajo con niñas que me dicen qué saco con denunciar si la persona que me hizo esto no está pagando y yo tengo que estar acá, y ellos nos ven a nosotros como un castigo. Entonces yo trato de decirle, este espacio no es un castigo para ti. Disculpa, Fernanda, ¿y de qué rango etario tú ves a los niños? De 0 hasta los 17 años. Hasta los 17 años. Sí. Y bueno, ya hemos visto las distintas áreas de especialización, bueno, me imagino que deben haber muchas más también, pero en sí, ¿a ti qué te llevó a introducirte en esta área? Porque bien, tú ya te titulaste, ¿cierto? Recibiste tu título, ya perteneces, ya eres una trabajadora social, pero ¿cómo fue
el encontrar ese campo de desarrollo. El nexo con infancia, yo de que entré a estudiar, yo dije, o me voy a trabajar con adulto mayor o infancia. Era como mis dos... Siempre estuvo ahí. Sí, eran mis metas. Y cuando se me dio la oportunidad de trabajar en infancia, la verdad es que uno no... Yo digo, fue misericordia del Señor. Porque uno no entra a trabajar a un PRM de así del hueso al tiro, ¿no? Sino que tenéis que primero pasar por un proceso de formación, de especialización, porque es un programa especializado. Sino que antes, por ejemplo, puedes pasar por otros programas que son los PPF, que son programas de prevención focalizada, o por un PIE, que es un programa también más específico, pero se aboca más al trabajo con adolescencia. Pero ya PRM se aboca al trabajo de vulneración directamente en el área con niños vulnerados sexualmente y también con niños vulnerados en el área de vulneración física, con golpes. Así que la verdad es que entrar a trabajar ahí fue un desafío para mí. Con el tiempo sí lo aprendí a sobrellevar. Los primeros meses me la lloré toda, ¿no? Ahí lo Porque recuerdo. descubre historias que Sí, me la dicen lloré cómo la toda. sociedad está tan mal. Sí, o sea, mi mamá nos decía mucho a mí y a la Fran, porque nos dice, son muy confiadas ustedes dos. Yo la verdad es que camino por la calle muy confiadamente, pero porque claro, viví en un contexto súper cuidado. Y también porque es San Antonina. Sí, pueblo chico. Hay varios San Antoninos que no van a estar viendo. Después me da un saludo a todos los San Antoninos. Yo amo San Antonio. Y sí, y el descubrir como la maldad, como está tan grande toda la maldad y a veces de los padres hacia los hijos. Mira, el 80% de las denuncias son de vulneraciones intrafamiliares, el otro 20% son extrafamiliares. Entonces, la propia familia se está da muy exacto, es muy inserto la problemática en la familia. Es que es difícil porque mientras yo escucho, Carlos, lo que está diciendo la Fernanda, claro, uno tiene valores y tiene principios, ¿cierto? Cristianos. Y claro, uno en base al área técnica, ¿cierto? En base al área profesional, uno trata también de ayudar, contener de alguna manera o canalizar el problema que le está pasando a un individuo. Claro. Pero también está mi área cristiana, en donde el Señor, si la solución para esa persona, yo la puedo ayudar mucho técnicamente, pero la solución es Cristo en el corazón. Así es. Entonces, bueno, es una oportunidad, yo lo vería como una oportunidad muy linda para yo poder predicar, para yo poder, pero también entiendo que ¿cómo se conjuga eso en tu área? Porque si bien todos tenemos trabajo, muchas profesiones, ¿cierto? Y uno siempre como que está esperando un momento para poder hablar del Señor. Sí, en el proceso Pero en esto que es tu profesión, es que persona que viene es persona necesitada. Necesitamos. En el proceso terapéutico nosotros igual tenemos que ser muy cuidadosos, porque igual la persona del terapeuta no tiene que traspasar esta como no sé cómo explicarlo, se me fue la palabra. ¿Creencia, como visión? Claro, la cosmovisión, sí. Ajá. Uno tiene que ir mucho al respeto con la persona. Igual, yo me tomo mucho de ahí cuando hago el proceso de entrevista y si sé que son creyentes, potencial, ¿no? Súper bueno, red de apoyo. Y yo jamás digo que soy cristiana, pero sí, red de apoyo, la iglesia súper bien, siga yendo, le va a hacer súper bien el tener ahí a los hermanos de la iglesia. O sea, esto también pasa Sí. con personas que participan de la iglesia. Sí, me ha tocado. Y en una sesión estaba yo con una adolescente y ahí ella me empezó a contar, ella estaba con ideación suicida, un proceso muy grande estaba pasando esta niña, y de repente me cuentan, pero ¿sabes qué? Mi mamá tiene un familiar que va a la iglesia, y fuimos, y ahí me contó lo que yo vivo todos los días en una reunión, pues, ¿no? Y bla, 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 y como que le daba un poco de vergüenza, y le digo, si te entiendo, y le digo, yo también soy cristiana. Y como que cuando le dije eso, se abrió, me dijo no, y el Señor me habló, y me empezó a hablar con un lenguaje que yo le entendí. Exacto. Pero fue, te digo, una de ya te atendió mucha gente. Pero sí me han pasado cosas así.
Pero apenas, claro, veo una oportunidad de hablar de Cristo, uno la ocupa, te agarráis de ahí y decís sí. Creo que es muy interesante y bueno, y ustedes que nos están viendo también, el contraste, pero que se nota demasiado, el contraste muy marcado que hay entre las familias, que gracias a Dios, bueno, espero que ustedes, los que nos están viendo, pero en sí nosotros, Fernanda, Pablo y yo, que por misericordia podemos decir que venimos de una familia muy bien conformada, con una protección. Nosotros, bueno, nos conocemos, vivimos una niñez tan bonita, Sí. una adolescencia, tranquilo. Yo podía, bueno, gracias a Dios, salir allá en San Antonio, jugar a la pelota, íbamos a la iglesia, lo pasábamos bien. Tengo historias con la feña. Mi mamá se sentaba con la tía Lisette. Ahí. Todavía se sientan juntas. Y todavía se sientan juntas. Y obviamente que la feña chica, yo todavía no estaba en el coro. Yo tenía 4 años cuando entré al coro. 4 o 5 años. Acá lo tocaba, ¿Por sí. cuántos años se llevan los Por dos? 2 años. Por 2. creo. Por 2. Entonces jugábamos los dos. Y estaba re bien. Y tú sabes cómo es la iglesia de San Antonio. Con poquito ya, aleluya. Y empezaron. Y le empezaba a dar el gozo a mi mamá. Gloria, se paraba a alabar al Señor. Y se paraba mi tía Elisée y la Fernanda y yo. De abajo de la banca. Debajo de la banca. Y pasaba un buen rato, y no se le acababa el gozo. Así que ya después cuando veía algo calmado, ya ahí yo le decía, ya mamita, basta, ya mamita. Y disfrutábamos el gozo del Señor de otra manera. Jugando. Jugando. Entonces, conozco el contexto familiar de la feña y el mío, conozco el tuyo, y ver ahora esta realidad que a través de ti podemos ver, es realmente impactante, porque los problemas que tal vez podamos tener familiares no se comparan con los que ves. ¿Qué problemática, por decirlo de alguna manera, qué problemáticas comunes hay tanto en el ámbito familiar como en la niñez? Porque, bueno, esto es una deducción mía, ¿no? Los problemas de los niños siempre van a ser de la familia. Sí. Pero los problemas de la familia no necesariamente van a ser del niño. Ahí, ¿Tú oír lo que dices? sí. Ahí nosotros trabajamos, no sé mucho esta palabra en el área, pero lo transgeneracional. Lo transgeneracional. Y, por ejemplo, se ha hecho muy famoso este tema de sanemos a nuestro niño interno. ¿Lo han escuchado? Sí. Entonces, a veces yo siempre le digo nosotros como equipo de trabajo tratamos de ser como bien juntitos, porque trabajamos una temática difícil, así que tratamos de, como siempre, apapacharnos mucho. Y nos decimos a nosotros mismos, o sea, los papás con los que nosotros trabajamos son niños heridos, son niños vulnerados, son niños que no tuvieron atención, que no tuvieron un papá presente, que vivieron golpes, que vivieron deprivación, que vivieron pobreza, que vivieron muchas cosas. Y obviamente yo les digo a las chiquillas, si veo que llega un papá que me cuenta toda su vida, que me dice que su papá le sacaba la mugre, que tuvo que dejar el colegio, que tuvo que trabajar, que tuvo que criar a sus 5 hermanos, y le vengo a pedir que sea un super papá, que practique la parentalidad positiva y que le diga que no al niño. No, o sea, igual tengo que poner bien los pies en la tierra y entender que la realidad social de las personas que llegan allá es completamente distinta. Entonces esa es la visión del trabajador social, porque yo trabajo con dupla, trabajo con un psicólogo que se encarga de la parte individual de los niños y yo trabajo con la familia. Y está como esta constante discusión entre que él, sí, pero es que el niño necesita esto. Y yo digo, sí, te entiendo, el niño lo necesita, pero es que el papá no se lo puede dar todavía. O sea, estamos en el proceso de que... O sea, un trabajo en conjunto Claro. con un psicólogo, Sí. contigo, Sí. hay psiquiatras también. Sí, nosotros hacemos proceso de derivación a salud mental. Ya. Y ahí cuando uno ya veo que este papá está demasiado desajustado o no, definitivamente como que a lo mejor su perfil de trabajo necesita ya un poco de apoyo en el área psicológica,
Ahí contamos con la ayuda de CEFAM. Igual obviamente entendemos que las listas de espera son tremendas y atención una vez al mes, pero bueno, la verdad, yo a veces veo otros países y digo, por lo menos acá tenemos. Sé que me estoy conformando y que deberíamos exigir más, pero por lo menos está la posibilidad de que los papás reciban como este espacio de contención, de decir, ¿sabes qué? De verdad, mi situación de vida me tiene deprimido. O sea, no tengo trabajo, no tengo apoyo, tengo 5 hijos, estoy sola y me están pidiendo acá que cumpla con un programa que obviamente desde un prisma súper como arcoirístico, por inventar una palabra, sea una excelente mamá, una super mamá, y no puedo. Y es una carga más que una ayuda. Ahora que te escuchaba hablar, Fernanda, bueno, mis hijos van en un colegio municipal y cuando nos llaman a las reuniones de apoderados siempre hacen intervenciones los psicólogos y los asistentes sociales, trabajadoras sociales. Las escuelas para padres. Sí, entonces se ponen a hablar y nadie pesca, así todos mirando por el lado, quieren hacer actividades, nos pasan cosas que nosotros tenemos que responder, cómo sería bueno, dependiendo del tema que ellos vayan desarrollando, nosotros tenemos que ir interviniendo, diciendo, yo haría esto otro, es que los niños son así, es que los niños son allá. O sea, de cierta manera, de parte del área social hay una preocupación para que las familias se desarrolle y se potencie, entre comillas, ¿cierto? En una estructura cálida, normal, pero está ese apoyo por parte del área social. Sobre todo lo ven más los colegios municipales que tienen como esta llegada o esta cercanía más a la corporación, a la municipalidad. Es que uno siempre dice, trabajo social, municipalidad. Uno comúnmente tiende a decir eso. Ahora, ¿cómo tú lo decías en un comienzo de este programa, cuando nos empezaste a hablar, cómo lo haces para no mezclar las cosas? Porque me imagino que, por ejemplo, para un psicólogo es súper fuerte porque escuchas y no llevarte ese peso, ¿cierto? ¿Cómo lo haces para poder separar las cosas? Bueno, hoy en día igual el proceso como de la develación de la situación de vulneración está muy cuidado, porque se cuida mucho que el niño no sufra el proceso de que se retraumatice. Ay, no puedo decirlo. Voy a ocupar otra palabra. En el fondo, no recurrir a que hables nuevamente sobre la situación de vulneración para que eso no genere un trauma sobre eso. Por ejemplo, ya sufrir la situación de vulneración, después hablar de nuevo, le estoy generando un daño. Es como que pasa cuando tienen que ir a un tema judicial. Sí, hoy en día los niños, hay una ley, está la ley que se llama de la entrevista videograbada, eso ya es ley. Sí, así que los niños ya no sufren el proceso de victimización, la revictimización, esa es la palabra, victimización secundaria. Que ahora ellos van y solamente dan una vez su testimonio, se les graba, hay profesionales que están preparados para este proceso, es directamente, creo que en ¿cómo se llama? En los tribunales te llaman, te citan, te dicen tal día tienes que venir a declarar y ellos dejan su declaración y eso se ocupa y se deja como material cuidado. Ya no pasa que el niño tiene que ir 1, 2, 3, 7, 8 veces a declarar en contra de esta persona. Disculpa, pero se me va. La pregunta era como a mí no me afecta. Claro. Pero era como para aclarar ese punto. La verdad es un poco como de todo. Trato de mucho dejar el trabajo en el trabajo. Al principio me costaba mucho, por ejemplo, no llevarme el celular del trabajo para la casa. Y mi mamá peleaba mucho conmigo por eso. Bueno, a mí me pasó una situación que una niña me llamó a las 8 de la noche y estuve hablando con ella hasta las 12 de la noche y no, fue muy, muy complejo y mi mamá y yo estaba desesperada, ¿qué hago? La voy a buscar, llamo a los carabineros, no sabía qué hacer. Y mi mamá dice, ya, ¿y qué podía hacer? Esto, ya. ¿Y qué más podía hacer? Y yo como hablando laboralmente, nada más. Entonces, ya lo hiciste todo. Quédate tranquila, ya lo hiciste todo lo que podías hacer. Y como que ya,
será. Entonces como que yo misma me tuve que empezar a poner reglas. Ya no me llevo el celular del trabajo para la casa, dejar el trabajo en el trabajo. Por ejemplo, cuando llego a mi casa me doy un par de minutos de, no sé, de apagar como el cerebro. El celular ayuda muchísimo a eso, así que ahí en Instagram un rato. Y ya como después empezar ya mi vida. Entonces ahí mi mamá ha sido mi apoyo. Saludos, que ha sido mi apoyo, ahí mi roca, que en el fondo me dice, ese es tu trabajo, ese es mi trabajo y lo amo, pero no es mi vida, es solo mi trabajo. Claro, Sí, Entonces, muy importante. Sí. claro que sí. Y obviamente también la iglesia. La iglesia es mi roca de apoyo. Y a veces cuando estamos en el proceso, como en el final de la reunión, muchas veces me ha tocado cuando dicen el que tenga petición a lo mejor por alguna persona y yo levanto mi mano por mi usuario. Entonces me pasa mucho. Son un montón. Sí, son un montón de gente, entonces no podría ir a dejar papelitos por todo y también obviamente tenemos un proceso de confidencialidad que respetar. Claro, porque Entonces, ustedes se enteran de cosas tremendamente fuertes. Ahora, ¿tú cómo ves la labor de la iglesia, desde tu área, desde tu perspectiva? ¿En la iglesia actualmente se puede desarrollar parte de tu trabajo? Y si se está haciendo, ¿qué poder potenciar? ¿Qué mejorar? mejorar? Porque si bien Y si no, como iniciando también. Si bien, por ejemplo, nosotros, cierto, somos la iglesia y a la iglesia también llegan muchos necesitados, llegan muchas personas buscando cierto refugio, pero poniéndolo quizá en un paralelo, porque ustedes también llegan, no es que ustedes estén buscando a esa gente, a ustedes se los derivan también y llegan a ustedes. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia poder abordar esto? No, será necesario también tener un área, bueno, nosotros tenemos en nuestra iglesia un área social, un ministerio social, ¿cierto? Psicosocial. Psicosocial. Pero también como iglesia tampoco podemos introducirnos en la vida de las personas. No sé si me entienden a lo que quiero llegar. Y tampoco desentenderlo. Tampoco desentenderlo. ¿Y cómo se puede buscar ese equilibrio o cómo tú potenciarías tu trabajo para el desarrollo, ¿cierto? Social dentro de la iglesia? Permiso. Sí, es un... ¿No están de adorno? Sí, es una patita como... Gracias. Es una patita bien importante, yo creo que el trabajo social en la iglesia. O sea, Jesús nos manda a no solo a orar por nuestro prójimo, sino que también cuando nos dice si te pide tu capa, entrégale el manto, la espada, tu ropa, todo. Entonces, Él nos manda a entregar todo por nuestro prójimo. Entonces, a veces como estas temáticas son tan complicadas y tan delicadas, esa es la palabra que creo que las define, que como dices tú, no es como llegar y abordarlo. De hecho, imagínate que hay gente que ha logrado salir de estos círculos de violencia, que logra denunciar a estas personas, que logra en el fondo decir, ¿sabes qué? Fui vulnerado por tal persona y voy a denunciar y quiero recuperarme. Y hay personas así en la iglesia, o sea, testimonios vivos de gente que ha salido literalmente del hoyo. Y dice, y hablaba con el Carlos y le decía, nosotros ponemos mucho énfasis en el proceso familiar. Entonces yo le decía, nosotros somos la familia de Cristo. Somos, o sea, yo le digo, no porque sí nomás nosotros nos llamamos hermanos en Cristo. Jesús nos dice, Dios es nuestro Padre y vosotros sois mis hermanos. Cuando le dice, cuando le van a decir que su hermano lo estaban buscando, su mamá y su hermano. Sí, entonces todos son mis hermanos. Entonces yo le hacía ese alcance como al Carlos y le decía, nosotros tratamos de que si ya no hay familia cercana, cuando tu papá o mamá hacemos el despeje de redes y empezamos a buscar tíos, primos, amigos, gente que en el fondo quiera apoyar a este niño en este proceso tan difícil que él vivió, porque obviamente un niño que presenta un adulto responsable en el fondo, que le cree, porque ese es otro tema, que no le creen a los niños. Exacto. Que le cree, tiene muchas más probabilidades de recuperar y de, en el fondo, sobrellevar esta situación que a un niño que no tiene cero red de apoyo. Y ahí yo le decía a Carlos,
Me recordaba como de la historia de Mefiboset, cuando... El rey lo mandó. Sí, cuando David le dice... Yo me imaginaba a Mefiboset, un niño totalmente con todos sus derechos, destituido, ahí en Lodebar, sin ninguna posibilidad, olvidado totalmente, y nadie se preocupaba de él. Entonces, su papá. Exacto, entonces sin su papá, sin ningún familiar. Y David era como en el fondo de esta familia extensa. Era como estar dentro de la red de apoyo. Exacto, y le dice, hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia. Y ahí David trae a Mefiboset y hace misericordia sobre él. Y lo restituye, pues le restituye sus derechos, le restituye su dignidad, le restituye en el fondo todo lo que él pudo ser. Entonces la palabra del Señor nos llama a restituir. A lo mejor nosotros obviamente no podemos restituir los derechos de las personas porque no somos una entidad legal, pero sí podemos restituirla en paz, en gozo, en amor, en confianza, en decir, ¿sabes qué? Presentarle a Jesús como nuestro Salvador. Yo les digo, a lo mejor no tengo tantas vivencias, pero con lo que he vivido en el Evangelio yo puedo decir que Jesús es real y Él camina conmigo. Amén. Él camina conmigo realmente. Entonces Él ha restituido mi vida, Él me ha dado dignidad. Yo, a lo mejor algún día mi mamá va a ser capaz de contar su testimonio. Mi mamá tiene un testimonio muy grande, pero ella me dice, si no fuera por el Evangelio, yo no sería una persona digna. El Evangelio, así me dijo mi mamá, el Evangelio a mí me dignificó. Amén. Entonces yo creo que ese es nuestro trabajo, decir que el Evangelio nos dignifica a tal nivel que imagínate que somos llamados hijos de Dios. Entonces hay algo tan importante que la gente a lo mejor en este momento no lo va a entender, pero espero que sí, que este mensaje llegue a su vida, que si se sienten personas que no son dignas, vengan al Evangelio, porque el Evangelio los va a dignificar. Si Amén. Se sienten personas que a lo mejor no han tenido una vida de privilegio, vengan al Evangelio. Sí. Yo le puedo decir con el Carlos y con el Pablo que hemos tenido una vida de privilegios. Amén. A lo mejor no en el tema económico, pero sí en el tema de vivencia. Yo hoy en día soy una agradecida de la vida que he tenido, de la vida que tengo y de la vida que voy a tener, porque voy a llegar a ver los cielos. Espero. Eso es grande. Eso es grande. Pero yo creo que esa es nuestra labor, el predicar el Evangelio, esa es nuestra mayor labor, y a lo mejor buscar formas de llegar a estas personas a través del Evangelio. Es como, tampoco es como decir abusar de la necesidad y decir, como este está necesitado, presentémosle a Cristo. No, sino que decir, ¿sabes qué? Mira, te lo presento, aquí está, si tú lo quieres aceptar es tu decisión. Ahora, si no, tu decisión también. Pero te puedo decir yo con conocimiento de causa que va a ser la mejor decisión. Exacto. Bueno, esa es una parte a lo mejor de lo que hacemos yendo a las calles. Sí. Yendo a las calles, pregonar el nombre glorioso de Jesús, que Él es vivo, que es real, que resucitó entre los muertos. Porque las otras visiones a lo mejor o de religión o en sí las mismas filosofías no te entregan eso. Uh-huh. La diferencia al Buda, a la otra corriente religiosa, es que Jesús resucitó. Sí. Y que Jesús es Dios. Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Hay un par de citas en la Escritura que dice lo siguiente. Deuteronomio 10:18 dice, hablando de Dios, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestidos. Zacarías 7, el verso 9 y 10 dice también, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, la palabra, Jesús mismo, ¿cierto? Nos insta a preocuparnos del menesteroso, del necesitado, ¿verdad? Pero también nos habla de tener cuidado con el pobre y el extranjero. Hoy por hoy creo que tenemos ya hace varios años una inmigración bastante grande, muy alta. En los casos, porque ya hemos visto que
por más que seamos cristianos, también hay problemas sociales, ¿verdad? Gente con problemas que llegan a los centros de ustedes. Entonces, esto es transversal. ¿Te ha tocado casos con personas extranjeras? Sí, la verdad es que no tanto. Yo creo que por tema de tómbola, no sé, porque igual es como a nosotros nos llegan casos como por necesidad. Por ejemplo, el que tiene cupo le entra. También por el tema del RUT, que de repente no están de forma... No, es que igual, porque es un tema, por ejemplo, nosotros trabajamos directamente con tribunales de familia, entonces ellos hacen la derivación y si es que no tienen RUT le generan un RUT provisorio y la derivación llega sí o sí a los programas y se intercomunica con el servicio y con la red. Pero la verdad es que yo me tocó tener solamente un extranjero. La verdad es que fue un proceso bastante bonito. Ahí nosotros, bueno, yo traté de ser muy respetuosa con su proceso cultural, así como con entender, porque era colombiana. Y la verdad es que ella me dijo, había pasado ya por muchos centros y me dijo, te agradezco mucho el respeto que me has prestado, porque te has preocupado de conocer de mi vida, de mi familia. Yo siempre le pregunto, porque a mí me encanta Colombia, pero me gustaría ir de vacaciones alguna vez. Sí, señor, a Cartagena. A Cartagena de Indias. Y yo siempre le decía, a mí me encanta Colombia, y le preguntaba cosas y de dónde era y el tema del acento. Entonces como que ella, enganchamos mucho por ahí. Y me decía, gracias porque genuinamente siento que tú te has preocupado no solamente de hablar, a lo mejor porque, a ver, algunos colegas cometen el gran error de entrar directamente como a la pelea y decir, ya, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y cuál es el problema? ¿Y qué le pasa a usted? ¿Y qué le pasa a la niña? Y no se da como el tiempo de conocer la historia de Y que son personas. Sí, no son pedazos de carne, no, son personas. Entonces yo me doy el tiempo de conocerlos, de saber de ellos, de sus mamás, de sus papás, de por qué, de lo transgeneracional, que es algo que es súper potente. Yo me acuerdo que mi mamá es mi referente más grande. No lo voy a decir porque, no, es verdad. Mi mamá hablaba mucho acerca de las maldiciones familiares. Me decía, ¿sabes qué? Si te has dado cuenta, cuando uno se encuentra en un proceso, es como un círculo vicioso de maldad, de violencia. El papá, el hijo, Sí. el nieto. Viene el abuelo. Me dijo, y me decía, si tú lo llamas círculo, porque claro, pues nosotros decimos el círculo de la violencia, o el círculo de lo que pasa, es como cíclico. Vicioso. Sí, me dijo, tú le dices así, como científicamente, me dijo, yo digo que es una maldición. Me dijo, y yo estaba en esa maldición, y Cristo rompió esa maldición en mi vida. Me dijo, y yo por gracia de Cristo hoy día puedo vivir, ¿pudiste tú por mí? Yo vivir la vida que viví con mis papás, con las Fran, la vida que en el fondo compartimos hace un ratito atrás, porque Cristo rompió esa maldición en la vida de mi mamá. Pero, como te digo, la gente es como importante conocer su historia de vida transgeneracional para entender cómo romper estos círculos. Si bien yo no puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Cristo va a romper esto, sino que tenemos que buscar como ya. Y hacérselo notar y hacérselo saber, y entre la conversación llevarlos como al proceso de entender, chuta, esto me pasó a mí con mis papás, entonces me está pasando también con mi hijo, y ahí como, ¿cómo puedo romper esta rueda? Y ahí como que empieza el trabajo profesional de romper la rueda. O sea, podría ser mucho más fácil decir, ¿sabes qué? La iglesia y Cristo va a romper esa maldición. Claro. Pero no, pues nos gusta el camino difícil. No, y aparte, detrás de ti también hay una entidad que... Porque a usted igual no sé si la palabra es fiscalizar, pero sí lo supervisan. Sí, mucho. Para ver cómo están ejerciendo su trabajo y ver todos estos temas. Los programas son organismos colaboradores de la red. Bueno, antes se llaman OCAS, organismos colaboradores del servicio, o de Sename, pero ya no es Sename, entonces organismos colaboradores de la red. Entonces yo le decía al Carlos, cuando me preguntan, ay, pero tú trabajáis para el gobierno, no, pero trabajáis en el sector privado, tampoco.
Entonces, somos como tercer sector, que es como sin fin de lucro, pero no somos ni fu ni fa. Pero también nos exigen como si fuéramos gubernamentales, pero no pagan así. Entonces No entrar en eso. no, El señor va a proveer. sí, el señor provee, yo lo creo. Pero sí, es complicado el proceso de fiscalización porque obviamente nosotros nos resguardamos mucho. Si hay algo que nuestros supervisores nos dicen mucho, resguarden el trabajo. Siempre tengan porque nosotros tenemos registros de intervención, mantengan su registro al día, su papeleo, sus cosas, porque, y me acuerdo que siempre me decía mi jefe, porque la cuerda se rompe por lo más delgado, siempre. Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? Lo hice todo lo que tenía que hacer, lo hice, ya quedo en el fondo como, ya, no es por aquí, sino que fue por otro lado, fue un fallo más ya del tema gobierno, que es lo que hoy día está complejo. Está difícil. Sí. No vamos a entrar en ese tema. No, por favor. Es un tema sensible. Bien, los hermanos que también nos están viendo en esta mañana también pueden comentar, ¿cierto? Claro. Hay ¿cómo se en el llama? chat, los comentarios, nos pueden escribir. En el comentario. Y hemos visto, ¿cierto?, esta temática de lo relacionado al trabajo social en sí y también darnos cuenta cómo está esta sociedad, porque si bien uno dice y lo predica, ¿cierto?, nosotros sabemos que el príncipe de este mundo, ¿cierto?, es Satanás, pero quizá de cierta manera igual ahora hemos tenido como una cercanía un poco más profunda respecto a lo que pasa en las familias a diario. Incluso lo que nos contaba Fernanda era fuerte, porque dentro de la misma iglesia se ven todos estos problemas. Exacto. Y la necesidad que tiene el mundo de Cristo, Sí. la necesidad que tiene el ser humano sin Dios de volverse a Cristo. Amén. Quizá hay muchos que van a estar viendo este programa. Uno siempre piensa que nos están viendo los hermanos. Yo me acuerdo que hace poquitito, no sé quién le escuché, un hermano de la iglesia estaba trabajando en Limache, en la casa de una persona. Él estaba haciendo su trabajo y las personas que estaban conversando en Limache empezaron a conversar y decir, oye, yo sigo una iglesia en internet, y él parando la oreja, escuchando, y qué iglesia es de Santa Julia, ¿no? Y nos ve gente que nosotros no pensamos, porque obviamente una red pública todos pueden, Por supuesto. ver lo que Pueden Escuchar acceder al y contenido. seguirnos. y si hay alguien que, como decía Fernanda, si hay alguien que se siente con su familia destruida, que siente que su padre lo abandonó, que no tiene su mamá, que no tiene a quién acudir, al que nosotros le podemos decir y a quién puede acudir es a Cristo. Sí, amén. Yo no sé, parece que fue en la confraternidad de joven, se me venía ese versículo bíblico que está en 1 de Juan capítulo 1, verso 10 o 11 por ahí, que dice, el día que dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Ajá. pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Amén. engendrados no conforme a voluntad de carne, ni a voluntad de sangre, ni a voluntad de varón, De Dios. sino de Dios. Y recibir a Cristo es lo más extraordinario que le puede pasar al hombre. Amén. Sí. Y obviamente creer viene del griego, pero es de una acción continua. No es solamente creer y decir, creí, listo, sigo viviendo mi vida, Ajá. sino que es sujetarme a Cristo, tomarme de él. Creer y obedecer. Exacto, obedecer. Entonces, bueno, estamos siendo muy bendecidos con la visita de Fernanda. Y quiero leer un versículo bíblico que dice acá en Mateo, en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 25, del 39 al 40. Dice, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, la forma en que uno tiene de poder ayudar, uno dice, ya, voy a estar ayudando a una persona, pero es como que si yo lo estuviese haciendo directamente para el Señor. Para el Señor, así es. Y eso lo pones tú en práctica diariamente. Sí. Es literal. Aparte de las relaciones, ¿cierto? Porque siempre hay un dicho que dice que el trabajo es un medio para un fin. Sí. Eso se tiene que convertir en un fin para un medio. Correcto.
Pero igual tú sigues siendo cristiana y sigues ayudando a la gente. Sí, es algo innato. No puedo, muchas veces, como decía David, ¿dónde me voy a esconder de ti? No puedo huir de la presencia del Señor. Amén. Aunque he querido en algún momento a lo mejor alejarme, el Señor ahí está. ¡Pah! Devuélvete. Ay, santo. Porque y yo como que ya llegó un momento en mi vida cuando digo ya Señor, acepto, esta es mi esencia, yo soy cristiana, no puedo negarlo, yo creo en ti, yo creo. De verdad que a veces converso con algunos de mis colegas que me hacen preguntas, como los que son más cercanos, como que igual les causa curiosidad. Ajá. Y cuando les trato de explicar, a lo mejor no con un lenguaje tan cristiano, pero yo le digo es que el evangelio de verdad no es algo que yo te pueda contar, a lo mejor te lo puedo exhortar, pero el evangelio es vivencia, es vivir en Cristo. Nuevamente voy a mi grupo, mi mamá siempre dice, la palabra del Señor es viva y eficaz y ella hace vida en nosotros. Entonces, amén. Debe estar confirmando. Sí, amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra es viva, que hace vida en nosotros tenemos que dar vida. Damos vida en Cristo, que es lo más delicioso que hay en este mundo. La verdad, yo hoy en día me siento, ay, que estoy por allá arriba. De verdad que me llegó esta invitación en un muy buen momento. De verdad, porque siento, no sé, me han pasado muchas cosas y estoy experimentando muchas cosas en mi relación con el Señor y ha sido como una vorágine de mucho y yo agradezco, por eso agradezco la invitación, agradezco que me hayan permitido hablar. Hace rato como que sentía como que tenía que compartir algo, Señor, tengo que compartir como esto que tú me estás dando, porque el Señor ha sido muy bueno en mi vida, muy bueno. Y nada, se dio esta instancia. Qué bueno. Si sabe ahora si hay algún joven que nos está viendo también, que tiene esta inclinación y está pensando en estudiar trabajo social, es un trabajo que va totalmente de la mano con nuestros principios y nuestro credo. Exacto. Que es lo más hermoso. Bueno, y hay quizás alguno que quiera estudiar leyes también, puede ser de mucha ayuda, de mucha bendición. Y lo más lindo de todo es poner nuestra profesión, o ya sea oficio también, en las manos del Señor. Amén. No para beneficio directamente en sí, si bien obviamente nosotros como iglesia nos beneficiamos. Sí. Claro, pero más que viéndolo hacia uno, ¿cierto? Hacia adentro, también beneficiar y ser un potencial en las manos del Señor para ayudar a la sociedad, que es la que más necesita de Cristo. Exacto. Entonces, bueno, cuento un caso de una hermana muy cercana, pero es para que ustedes me entiendan. Obviamente esta persona era profesional y ella tenía muchas ideas, muchas buenas intenciones. Es que se podría hacer esto, de la iglesia, esto. Y muchas veces uno se sienta como en la silla del director técnico y uno dice, hay que hacer esto, falta esto, podríamos mejorar esto. Pero la pregunta también es decir, si yo tengo tantas ideas y tantas intenciones, parte haciéndolo tú. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, es que hay la familia, es que el trabajo, es que los amigos, y ahí todas las buenas intenciones quedan ahí arriba y al final nunca se canalizan ni se hacen. Exactamente. Entonces, una cosa es ser profesional dentro de una iglesia, pero otra cosa es desempeñar mi profesión para Cristo también. Eso yo creo que es lo más complejo, porque el trabajador llega a su casa cansado. Por ejemplo, las hermanas que son educadoras de párvulos llegan del trabajo todo el día escuchando gritos y hasta... Yo lo vivía con mi mamá. Mi mamá todo el día escuchando gritos y llegábamos a la casa y si yo no me portaba mal, bueno, gracias a Dios nunca me pegaron en la vida, ni con un calcetín. Una pura vez así, pero un chiste lo que pasó. Y claro, hay cansancio, pero yo creo que es una satisfacción demasiado grande el presentar, el ofrendar mi
profesión, porque uno lo entiende de la manera en que si yo tengo esta profesión es porque Dios me entregó el talento, Dios me dio el conocimiento, Dios me dio la capacidad para yo poder, Dios me dio los medios, Dios, y son cosas como tan naturales y común y corriente. Claro, uno dice, y ahora hay beca, parece que para el 60% de la hora estamos. Claro. Cualquier persona ahora diría, yo estudio, y lo ves como algo tan natural. Pero todo proviene de la mano del Señor. Sí. Entonces, eso es lo bonito, poder implementar lo que yo, por ejemplo, no quiero hablar de todo el rato, lo que pasa es que hace poco estuvimos en un encuentro de cristianos, ¿no está Carlos? Sí. Y había un hermano que es de Chillán, y el hermano es profesor. Sí, Pero no me recuerdo de qué profesor universitario. Profesor universitario, y él le hace clase a los mismos profesores. Algo así con... Una cosa así. Una cosa Era de lenguaje. ¿Ah? De lenguaje, pero hacía clase en la universidad. De lenguaje, pero sí de clase en la universidad. Y él él se dispuso también, porque él es parte de nuestra directiva nacional de jóvenes, y él también dispuso su conocimiento como profesor, su capacidad de enseñar. También lo está practicando dentro de la misma iglesia, y yo fui muy edificado. Yo no sé si ustedes, la directiva que estuvo, fuimos muy edificados al escuchar a ese hermano. Y lo que más reparábamos es que después del almuerzo uno siempre está como más lacio, ¿no es cierto? Pero yo no vi a ningún joven así, tanto atento, así escuchando lo que está diciendo el hermano. Entonces es bonito ver cómo un joven dispone de su conocimiento también para bendecir la iglesia. Sí, por supuesto. Y en la iglesia se conlleva mucha responsabilidad el poner la profesión a disposición, porque uno también tiene que contar, claro, la intención siempre está, yo creo, de trabajar, a lo mejor la iniciativa, la idea, pero yo digo, estoy hablando en mi caso muy personal, yo digo, Señor, yo todavía sí, a lo mejor tengo las capacidades, ponte tú, como del conocimiento, de la vivencia, pero yo siento que igual todavía me falta. Tengo que guardar todavía más mi testimonio, tengo que aprender a lo mejor a quedarme callada en algunos momentos. Sí, porque las trabajadoras sociales ya lo notaron por eso, buenas para hablar. Mucha palabra, un pecado. Pero sí, entonces no es solamente como un proceso de decir, ya tengo toda la intención de poner mi profesión a disposición y para Cristo. Pero, ¿cómo está mi corazón? Claro. ¿Desde dónde estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo con una intención de a lo mejor generar realmente un cambio? Ayudar Fernanda, genuinamente. una consulta, disculpa que te interrumpa. Y tú como profesional, en tu iglesia local, ¿hay alguna área en la que tú te puedas desempeñar porque está tu pastor, cierto? Uno siempre trata de buscar eso, de poder ayudar al pastor, porque el pastor también tiene mucha idea y obviamente el pastor no puede hacer todo. Entonces también necesita y requiere de jóvenes que estén dispuestos. Sí. Tú en tu área, o sea, en tu iglesia local, porque tú ¿dónde trabajas físicamente? En San Antonio. Sí. Bueno, antes de estar aquí arriba, pasé igual por un proceso más o menos como complicado. Yo en octubre estuve con parálisis facial y antes de eso igual estaba pasando situaciones complejas por el mismo tema del laboral que les comentaba anteriormente. Entonces yo hablé con mi pastor, iba a decir con mi tío, pero hablé con mi pastor y le comenté que yo quería bajarme de todo porque yo hacía clases a los niños y estaba en el coro. Pero ahora como que no sé, siento que tengo que volver a dar clases, como que ese es mi trabajo, siento que por ahí podemos empezar. Ahora igual, no quiero, pero igual hay muchos proyectos de San Antonio, nuestra pastor ya tuvo una reunión con nosotros y hay harto como que se está poniendo... Cuidado lo que está hablando, que te va a llamar al tiro. Sí, no, él está con toda la idea de ya poniendo en práctica como hartos proyectos, entonces Qué bueno. quiero... Un saludo al pastor Pedro. Quiero como que... Un abrazo. Quiero ponerme a disposición, sí, en el fondo como que en todo este proceso mío de a lo mejor ya tomar la responsabilidad y tomar como el peso de lo que es la iglesia y el trabajar haciendo reino, como dicen los... Exacto. Es ponerme a disposición, pero bien, no ahí. Es lo más lindo que hay. Sí.
Sí. Es lo más lindo que es cuando uno se dispone y de repente, como dice Fernanda, y sin irnos para otro lado, de repente uno es niño también. Sí. A uno como que le cuesta, o en su momento le costó como pegarse. Inmaduro es Pablo. No, mira, yo tengo una teoría. paso de pasar de la niñez de la juventud a la adultez y decir, ¿qué estoy haciendo por mi servicio a Cristo? O sea, porque uno también se hace ese planteamiento. Sí. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo? Y cuánto más si el Señor es el que te impulsa y uno tiene todo el deseo de dejar todo, entregar todo por la causa de Cristo. Yo tengo una teoría. Esto, la gente que no nació en el Evangelio, sáltese de aquí esta parte. Yo le digo el mal del nacido y criado. Sí. Tenemos el mal del nacido y criado. ¿Por qué? Porque es como cuando has tenido algo toda tu vida, obviamente uno no lo valora tanto. Y yo esto lo conversaba con mi papá porque él me entendía más que mi mamá, porque mi mamá no nació en el Evangelio. Entonces me decía, sí, yo te entiendo lo que tú estás pasando, yo te entiendo, yo también lo pasé, me dijo. Y como que yo le decía a mi papá, yo no me siento como perdonada, como que no sé, como que, y además que cuando los hermanos hablan de como su encuentro con Cristo, sobre todo cuando uno es niño, es como que prácticamente salen rayos y estrellas y como que el día que Cristo vino a mi vida, como que testimonios espectaculares. sí, y entonces yo como que no veía, nunca venía ese cambio a mi vida. ¿Cuándo te perdiste? Sí, ¿cachai? No decías cuándo va a venir y me va a decir y voy a ser nueva criatura. Y yo estaba como demasiado perdida. Pero entendí que yo tengo que... Es algo que el Señor reveló a mi vida. Hoy día yo lo entendí así. Y es una palabra muy común, pero es la palabra intencionalidad. O sea, yo en mi servicio a Cristo y en mi vida y en mi relación con Él, tengo que ser intencional. Hoy en día yo le contaba a Carlos, mi adoración tiene que ser intencional, mi servicio tiene que ser intencional, mi búsqueda de Cristo tiene que ser intencional, porque claramente a mí no va a venir a Cristo a decirme, me va a cambiar de un momento a otro, no. Y lo he podido ver en mi vida que sí, con esa palabra que el Señor me reveló, que me dijo, la intencionalidad de tu corazón, he podido ver cambios. Es decir, ya, estoy como llegando al lugar que quiero y decir, ya, me voy a poder disponer al servicio con un corazón tranquilo, porque a veces cuando uno está falto, servimos, pero estoy sirviendo tranquila, no estoy sirviendo a Cristo con todo mi corazón, que eso es lo que en el fondo yo nunca he querido. La clave es permanecer. Y cuando uno permanece en Cristo, ahí después viene el fruto, ¿cierto? Es como cuando el Señor habla sobre la vida y los pámpanos. Exacto. Permanecer en mí. Amén. Entonces, claro, uno siempre apunta a decir, Señor, quiero ser así, quiero ser acá, pero sí. Claro, yo puedo tratar de ser mejor persona, voy a quizás lograr ser mejor persona, pero por mis medios yo no voy a lograr que el fruto del Espíritu se manifieste en mi vida. Y cuando ya se empieza a manifestar y uno se permanece en Cristo, la vida cambia y es extraordinaria la vida en Cristo. Es espectacular. Ahora me pasan cosas... No, espectacular. Para otro programa, para que me inviten. Esto es de tu carrera, no de testimonio. Me acordaba de lo que, bueno, lo conversábamos fuera de cámara, cuando estaban, los ex anglicanos. Sí. Buen tema. El Holy Club, ¿verdad? El Pablo y yo. Holy Club, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, ¿verdad? Hablando de cómo ser santo, y de hecho ahí por eso se le cataloga como metodista, Sí. ¿verdad? De una manera como más despectiva, pero así como querían apartarse para el Señor, estaban en esa búsqueda de Dios mismo. Y ellos aparecían como precursores también del trabajo social, por esa... Aparece. Pero es que eso me gustó lo que decía Fernanda. Hay un tema que a mí me gusta mucho cuando George Whitefield invita a predicar el Evangelio, pero ahora a las calles, a John Wesley. Y eso le causa como extrañeza a Wesley. ¿Por qué? Porque anglicano de lomo en lomo, de la iglesia, dentro de la iglesia, ¿verdad?
Eso, sacarlo, te comió todas las galletas. Tritón. No, pizza, Tritón. rituales. Oye, Ese fue un regalo. y eso fue interesante para Wesley, ¿verdad? Salir a las calles, pregonar el evangelio, pararse a lo mejor en una plaza pública y que venga la gente de eso, los ingleses en ese minuto, a conocer el evangelio. Y en ese momento Inglaterra, bueno, ha tenido alto y bajo con Inglaterra, pero sí llegando a lo mejor a los estratos más bajos de la sociedad. Y que se conjuga también con lo que sucede actualmente o durante la historia, que este trabajo social, si bien es transversal, pero es muy, los usuarios son de gente de estratos medios bajos. Sí. Y esa salida de la iglesia, el ir hacia afuera, le genera esto a Wesley, que de hecho, dicho sea de paso, de esa línea salimos Sí. todos nosotros, La predica a la calle. la prédica a la calle, como O una sea, tú dices, manera, venimos de los metodistas. por supuesto. El Carlos dice que no lo aceptamos. Y esa recomendación para otro. son metodistas, ya, pero lo dejaron para otra ocasión, ¿ya? Entonces, qué interesante es cómo el salir, el interactuar con la gente genera ya algo Un impacto. especial en la iglesia. Entonces, se me venía a la mente mientras conversamos y me acordaba de eso, claro. El salir a las calles, ahora nosotros, el pregonar el evangelio, pero también, ¿te acuerdas cuando fuimos a Cateni? Que la gente se oraba por ellos y haciendo todo ese, Un impacto lo que pasó en Cateni. ese trabajo, exactamente. Gracias a Dios pudimos trabajar en Villa Independencia cuando fue el incendio, ayudando de una manera social, Claro. social, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones tuve? Bueno, ahí están los chiquillos presentes, la Vale y Arturo, tú que te íbamos contando. Entonces, la iglesia es un agente muy importante, Una gente de cambio. exactamente, de cambio en la sociedad. O sea, para el que nos está viendo, no se sienta mal porque quizás no tiene una profesión. Quizás usted dice, yo soy ya vieja o viejo y yo ya no alcancé a tener una profesión. Nosotros impactamos a la sociedad de una manera tremenda. Sí. Si vamos Impactamos con el, vidas. impactamos vidas, si vamos con el evangelio, ¿cierto? Por delante. Ahora, Exactamente. tú, antes de empezar el programa, Fernanda, bueno, estabas contando que también el trabajo social partió con una enfermera, algo así que estaba escuchando. Ese dato me pareció igual. Sí, bueno, en el fondo lo que pasaba mucho en Inglaterra era el proceso como de la enfermera. O sea, que no lo quiero decir en inglés para no sonar. Pero este trabajo que hacían ellos es el cuidado al enfermo. Sí, las parteras, midwife. Pero ahí va lo digo en inglés. Las parteras. Que porque había la gente no tenía acceso como a los procesos de anticonceptivos, se generaba mucho nacimiento, la muerte fetal era muy común, la muerte en el parto, la preeclampsia. Entonces por eso como que se generaban estas como ayudas sociales de parte del gobierno de Inglaterra. Inglés. Sí, Perdón, del reinado. Sí, de los británicos. Y ellas hacían como esta labor tanto como un poco de salud, pero también cumplían como con este rol también social, de escuchar a las mamás por lo que estaban pasando. Entonces se dieron cuenta de que había una necesidad. Entonces no era solo como ir a verlas en su salud física, sino que también era su estado, porque por ejemplo, no sé, pues le pedían higiene y a lo mejor no tenían agua potable. Entonces como que pucha, esta señora a lo mejor tiene una tremenda infección y solamente necesita un agua potable para que esto lo pueda tratar. Entonces, por eso como que esa problemática a lo mejor tan básica que se dieron, generaron el trabajo social. Como decir, pucha, ya, pero mi trabajo de enfermera es como más ver la salud. No, yo no puedo como solucionar el problema a esta gente. Entonces ahí como obviamente desde una necesidad nace la respuesta que es como la profesión, que obviamente ya te corregí en el inicio, pero sí obviamente fue la asistencia social. Sí, porque para que los hermanos entiendan, yo pasé diciendo
Hola, asistente social, trabajadora social. Trabajadora social. Porque sí, la carrera en inicio se llamó asistente social, después pasó al servicio social y ahora es el trabajo social. Porque ha ido en... La idea es que obviamente nada vaya en desmedro, sino que siempre se vaya sumando. Hay muchos colegas que están muy en contra del asistencialismo porque genera dependencia. Entonces, no, ¿cómo vamos a generar dependencia del usuario? Y así no estamos ayudándolo. Pero a veces tenemos que, dentro del proceso interventivo, eso como que a veces peleamos un poco nosotros, a veces dentro de la intervención se necesita un poquito de asistencialismo. No es que todo el proceso vaya a ser asistencialista, pero sí, a lo mejor... Por ejemplo, tengo una mamá que tiene que llegar a la intervención y hacer sesión con el psicólogo y conmigo, pero no sé, tiene 5 niños y está los 5 durmiendo en el colchón. Entonces, ¿qué me cuesta a mí gestionar con la municipalidad? No sé, vaya a buscar 2 colchones más y le van a regalar 2 camas o una litera. Y ahí, claro, ay, pero es que está diciendo asistencialista. Sí, pero es que es un pro de que ella me diga, no, ahora están los niños durmiendo separados, duermen mejor, entonces... ¿Qué pasa? Llega más contenta la intervención y yo puedo seguir con el proceso terapéutico. Entonces, como te digo, una cosa no quita la otra. Yo creo que hay que ser como, a los futuros colegas, hay que ser como bien, ni tanto para acá, ni tanto para acá. Hay que tener criterio. Sí. Usar mucho el criterio, pero sin traspasar las líneas. No traspase la línea. Fernanda, ¿y cuántos años te llevó a sacar tu carrera? ¿Cuántos años más o menos son? Por gracia de Dios. No, yo estudié 5 años. Estudié 4 años en el instituto profesional porque, como les dije, estudié otra carrera antes. Y mi mamá me dijo, yo te pago una sola carrera. Así que la otra me la pagué yo. Y después de eso hice la licenciatura aparte. Entonces estudié 5 años. ¿Qué es lo que dura la carrera? Se saca los 4 años de carrera y después la licenciatura. Y de ahí ya obviamente te puedes seguir especializando. Hay diferentes tipos de especialización, o sea... ¿Puedes ir haciendo diplomado? Sí, diplomado, magíster, doctorado. En Chile hay unas capísimas del trabajo social. Lorena Capetillo. ¡Qué buena! Que es una seca. Lorena Capetillo. Sí, ella no se dedica como harto al área de la que yo trabajo, que ella como el proceso interventivo, del trauma, de la reexperimentación y de todo esto. Ella habla mucho de eso. Entonces, Si hay algo positivo en este programa, que tanto el Pablo como yo hacemos la tarea. ¿Qué significa? Que investigamos de lo que conversamos y bueno, el Pablo es re bueno para leer y para hablar y yo también, Busquilla, veía que cuando se implementa ya como más formal el tema en Chile, costó porque los modelos que venían eran extranjeros. Entonces, viniendo, no sé, de Inglaterra, de Estados Unidos, a implementar algo a Chile. Estándares mucho más elevados. Exacto, elevadísimo para la realidad. Entonces, de ahí ya nacen personajes importantes y como dices tú, durante el tiempo, acá en nuestro país se ha implementado ¿Cuánto tiempo ya lleva el trabajo social? No tiene una línea porque, no quiero decir, pero durante un tiempo que nosotros sabemos más o menos cuál época de 80 ya, ahí como que el trabajo social igual se vio mermado, ¿ya? Porque, ya, para que... O sea, antes del 80 ya venía. Sí, se estaba dando harto. Se habla del Alejandro del Río. Sí, y después de eso como que se vio mermado, se cerraron las escuelas de trabajo social acá en Chile durante del 70 al... ¿El 73 al 88? Sí, ¿Por ahí? al 89, al 90. Sí, bueno, el 90 empezó ya... Se cerraron varias y durante como que la lucha se abrieron porque el trabajo social es social, entonces la lucha social es muy parte del gobierno. Ajá. O sea, hay mucha responsabilidad del gobierno de turno de cómo abordar la problemática social. O sea, es parte tanto de la cartera de gobierno, de cómo abordar las situaciones, de que nosotros siempre nos reímos en reuniones de que estos tipos traen programas de afuera y decir, no, va a quedar bacán al momento de implementar, que a la escoba, porque no hacen un estudio de la realidad social de nuestro país, de cómo nosotros estamos viviendo. Claro, funciona súper bien en Suecia, en Noruega, en Alemania, en Finlandia. Claro, el modelo finlandés, todos hablan de eso, pero amigos, estamos en Chile.
no me traiga, no somos finlandeses, entonces pues, aterriza. sí, entonces eso es lo que pasa mucho, Bueno, no tan solo en Chile, Latinoamérica en Sí. sí es compleja sí. en el aspecto social. Por ejemplo, Argentina está mucho más avanzado que nosotros en el tema de trabajo social. Allá de verdad que el trabajo social es un bacanísimo, así como el trabajo social clínico, la labor del trabajador social, el rol del trabajador social está, como les decía, está a la par del psicólogo. Pero influye también el gobierno de turno, Mucho. porque ahora hay que, bueno, a lo mejor investigar la realidad del trabajo social con mi ley. Cosa seria mi ley, con la motosierra, Sí, ¿verdad? Todos hay- los pelos así. Hay que ver, no es que las escuelas de trabajo social en Argentina son muy potentes, Ajá. sacan mucho estudio, gente muy pro, muy pendiente de como la problemática social actual. Entonces como que siempre están sacando nuevos estudios, Qué bueno. de cómo en el fondo hacer orgánica la profesión a la sociedad actual. Porque obviamente Claro. esta profesión, les advierto al tiro, que es súper mutable. O sea, nosotros nos tenemos que ir adaptando obviamente a los cambios de la sociedad. Correcto. Porque obviamente trabajo social. Y actualizándose en temas legales. Sí. O sea, en temas legales, en temas de estudio, en temas de nuevos modelos de trabajo, de cómo abordar las temáticas sociales, de cómo abordar a los usuarios. O sea, es de constante estudio. Sí. Si a usted le gusta el área social, 10 de 10, porque toda la vida, yo le digo, si usted estudia una carrera humanista, nunca en su vida va a dejar de estudiar, siempre va a tener que estar perfeccionándose, haciendo magíster, diplomado, cursos, siempre. Ajá. La actualización nunca para. Exacto. Somos como el iPhone, ¿no? Pero depende del modelo. Pero depende del modelo. Pero, El iPhone 7 es obsoleto. pero si a usted no le gusta capacitarse y quiere, váyase por el área científica, se lo recomiendo. Peña, bueno, te agradecemos tu tiempo y este espacio tan interesante, la conversación que hemos tenido con respecto a tu carrera y al trabajo social en sí. Para finalizar, algunas palabras de cierre, por supuesto, y recomendaciones para nosotros como padres, a las familias, a los niños que están en sus casas, que tal vez nos puedan estar escuchando, de qué manera cuidarnos, de qué manera fomentar el buen ambiente, el entorno familiar, conservarlo, desde tu perspectiva profesional. Bueno, es muy importante escuchar a los niños, escucharlo. A veces yo sé que son desquiciantes, lo entiendo, créanme que lo entiendo. Yo solo tengo sobrinos, no tengo la bendición de tener hijos, pero sí, los niños son desquiciantes, pero tenemos que tener en cuenta de que la infancia es una etapa en la que somos muy vulnerables, muy vulnerables, necesitamos mucho cuidado. Así que es importante que cumplamos esa labor de papás, de cuidarlos, de darles contención, de darles ayuda, de también disciplinar, como dice la palabra, a lo mejor no con vara. Pero que a veces mucho se confunde la disciplina con la violencia. La disciplina no tiene que ser violenta, tiene que ser firme. Claro, Que, como dice la palabra, que tú sí seas sí, que tú no seas no, y cumplir con los acuerdos que uno llega a los niños, porque a veces eso es lo que genera como esta ambigüedad y los niños hacen estas típicas pataletas en los shows. Ajá. Entonces sí, ejerzan disciplina, una disciplina obviamente que no sea violenta, y cuidar a las familias, cuidar a sus familias, porque y si no tienen familia, invitarlos a Cristo. Nosotros somos la familia de Cristo. Amén. Nosotros podemos ser sus hermanos. Y como justo estamos mirando la parábola del buen samaritano, Exacto. yo si veo a mi hermano caído, voy ahí y lo voy a levantar. Y eso como que es lo que puedo decir. ¿Qué más? ¿Tú? ¿Está bien? Sí, aparte de todo, también agradecerles la invitación, me entretuve mucho, a mí me encanta hablar, me encanta. Y nada, también felicitarlos. Gracias. Por ser papás. No, de verdad, me saco el sombrero porque los niños son, wow,
Pablo, y antes de ir al devocional también, con unas palabras para la Fernanda. No, agradecer a Fernanda, yo creo que pase ahí hemos estado todos pendientes de lo que ella nos ha compartido en esta tarde. De cierta manera también uno de repente anda en la nube y también es bueno que se nos baje a tierra y nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo como país. Y no solamente como país, sino que en general todos los países tienen muchos problemas, cosas tremendas, terribles. Y agradecer también porque el hecho que nosotros invitemos a hermanos que sean profesionales, también queremos incentivar a la juventud, tenemos mucha juventud, claro. Tenemos muchos niños que están ya estudiando en la media, están tratando de ver en qué área desarrollarse, así que agradecerte, Fernanda, el que hayas venido de tan lejos y poder haber compartido este momento con nosotros, y esperamos que no sea la primera vez, o sea, después podemos hablar quizás de algún tema en específico. Y yo soy también, material dispuesto. muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Bien, y como todos los hermanos que también han estado en este lugar, agradecer también en general, porque esto es un programa que hacemos todos. ¿Sí? Así es. Somos las caras que estamos saliendo por las pantallas, pero acá hay un trabajo de producción. Agradecer también a la Vale, al Arturo. Amén. Y a todos los hermanos que se han dispuesto para estar acá, porque ese es el propósito del programa, poder ser bendecido. Y yo he sido bendecido en esta mañana. Amén. Así que muchas gracias, Fernanda. Dale salud al pastor. Un abrazo grande de mi parte. Vamos al devocional. Amén. Vamos a ir al devocional ahora, que justamente tiene relación con lo que hemos estado hablando, tiene relación con lo familiar, ¿verdad? Y este devocional lo va a estar dando nuestro obispo, Juan Carlos Pérez, y nos va a estar compartiendo la reflexión de su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Hoy me ha correspondido entregar la reflexión y se me ha pedido que sea direccionada en la familia. Y quiero compartir la reflexión, enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Nuestra sociedad está compuesta por diferentes instituciones. De estas hay 3 que son las más importantes. Estas son el hogar, la iglesia y la escuela. Dependiendo de cómo se enseña a los hijos en el hogar, así se comportarán en la escuela y en la iglesia. Hogares sólidos crían hijos seguros. Por tanto, es necesario que haya en el hogar un matrimonio sólido, una relación de familia saludable. Lo primero que debemos hacer es enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. ¿Cómo pues invocarán, dice, en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel que nunca han oído? Romanos 10, versículo 14. Entonces es de vital importancia para nuestros hijos conocer la verdad sobre el mundo y sobre nosotros mismos y sobre nuestro Creador. Tal como se nos revela en la Biblia, y dice, esta enseñanza puede comenzar desde una edad muy temprana. Por ejemplo, leyendo las historias bíblicas, cantándole cánticos en familia y también haciendo que Dios sea parte de nuestra vida diaria. Como Dios ordenó también a los israelitas en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos, hablando de ellos, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas enseñanzas es principalmente la responsabilidad de los padres, pero también puede ser apoyada por otros cristianos. Nuestra iglesia ofrece clases de escuela dominical. Aprovecho de invitar a todos los papitos que, como decía un hermano, no los mande, sino que tráigalos a la escuela dominical todos los días domingos a las 15 horas. En nuestro país también hay escuelas cristianas
Y hay muchos libros y canciones, ideas de manualidades útiles para ayudar a los padres en su tarea. También nosotros en la enseñanza también debemos proporcionar también ejemplos vivos. Tan importante como el conocimiento de Dios son el ejemplo vivientes. Los primeros ejemplos que tiene un niño son sus padres. Necesitamos modelar una vida con Dios. Nuestros hijos ciertamente sabrán que no somos perfectos y no podemos mantener una apariencia, pero deben saber que somos auténticos. Necesitan ver cómo ponemos nuestra esperanza en Dios y cómo basamos nuestras decisiones diarias en la Biblia, cómo nuestras prioridades son moldeadas por la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga y bendiga todos los hogares de nuestros hermanos de nuestra IDP Santa Julia. Bendiciones. Bien, que el Señor bendiga a nuestro obispo. Agradecer también siempre la buena disposición y la participación que tiene Así es. de poder compartir con nosotros. Hemos sido muy bendecidos de la vez de este devocional que nos ha compartido en esta mañana. Amén. Ya estamos finalizando nuestro programa, nuestro matinal, ¿cierto? También dejarlos cariñosamente invitados para nuestro próximo episodio, Exacto. que ya tendría que caer ya por el mes de agosto. Ya estamos finalizando Exactamente. el mes de julio, como pasa. El típico que uno ve en las redes sociales, los memes de julio. Sí. Esos son chistosos. Pero bien, ya le estamos pasando a otro mes con la ayuda del Señor también. El Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Y vamos a estar haciendo la oración final. También vamos a estar orando por las peticiones de su pueblo. Si ustedes tienen peticiones también, por fe pueden creer que Dios puede responder las necesidades que ustedes tengan. Y esta bendición la va a tener nuestro hermano Carlos y él nos va a estar despidiendo, y también si tiene algunas palabras para poderse dirigir a ustedes, por mi parte, que el Señor les bendiga. Amén. Yo, agradezco, me suman las palabras de Pablo por esta oportunidad que por misericordia del Señor tenemos de dialogar, de ser también un canal para usted que nos escucha, nos ve. Y agradecer también que pude estar con Fernanda, mi familia, mi sangre, que Dios también la ayude y que también sea bien próspero su trabajo allá en San Antonio. Amén. Tanto en lo económico como en la ayuda también espiritual que ella puede dar. Entonces, vamos a orar y también ahí vamos a pedir la bendición del Señor. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado este tiempo, Amén. Este espacio y esta bella ocasión, Señor, de reunirnos en esta hora para conversar, Señor, para llegar a la casa de nuestros hermanos con esta temática, Señor, bien especial. Sí. Señor, hablar del trabajo social. Gracias por la vida de todos quienes colaboran en este programa. Amén. Especialmente te pido, Señor, por la vida de Fernanda. Amén. Gracias porque ella, Señor, ha podido llegar, ha podido compartir con nosotros. Señor, que tú puedas renovar su fuerza, Amén. que puedas, Señor amado, seguir ayudándola, fortaleciéndola Sí. en su área de trabajo, junto a sus compañeros, todos quienes colaboran, y así, Señor, a todos los que trabajan también para la sociedad. Amén. Quiero rogarte en esta hora por aquellos necesitados, por los que piden, Señor, oración, Amén. por sus, Señor, enfermedades, por sus problemas. Cada cual tiene sus realidades, y lo podíamos ver, Señor, también en el desarrollo de la conversación que teníamos. Señor, que tú en tu tiempo, en tu momento, bajo tu soberana voluntad, puedas responder, Señor, las peticiones que tienen tus hijos. Amén. Aquellos, Señor, que a través de también nuestros hermanos piden oración, nuestros amigos, aquellos que nos están viendo, puedan ser fortalecidos sus vidas, Señor, puedan recibir consuelo tuyo, paz, Señor, del cielo, que solamente tú puedes dar. Amén. La paz, Señor, tú nos has dejado, y esa, a través, Señor, de esta oración también queremos entregarla, Señor amado, que puedan en sus corazones recibirla, abrir, Señor amado, los corazones necesitados. Amén. Para que, Señor, tu bondad, tu misericordia pueda alcanzar. Amén. Ahora, Señor, vamos finalizando este programa y quiero rogar tu dulce bendición sobre toda la audiencia que hoy hemos tenido,
sobre quienes trabajamos, Señor, en este matinal. Amén. Bendícenos, guárdanos. Bendice, Señor, a nuestro obispo. Bendice a cada hermano y hermana de nuestra congregación. Amén. Y aquellos que nos ven, Señor amado, tu bendición también les alcance. Rogamos tu dulce bendición, la que viene del cielo, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Nos Un vemos. abrazo. Bendiciones. Dios la bendiga. Somos uno en Cristo.